acerca de hacer una buena historia clínica. Y si eso lo tienen claro, ya no debemos perder más tiempo. La historia en digestivo es la misma historia que van a hacer en neurología, que van a hacer en respiratorio, en cualquier rotación. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que nos interesa es que estén muy preparados en hacer una historia general para pasar a hacer una historia de uno de los capítulos que vamos desarrollando. Entonces, van a hacer su filiación, igual que siempre, su enfermedad actual. Recuerden que la enfermedad actual es desde que comience el episodio hasta el momento en que interviene el médico. Luego de eso es la evolución del paciente. Y la evolución hospitalaria, la evolución del paciente se registra día a día habitualmente. Y en los casos de pacientes críticos, se va a evolucionar varias veces al día. Hay pacientes que lo vamos a evolucionar cada hora porque está en un estado crítico, pacientes que lo vamos a evolucionar una vez al día, pacientes que lo vamos a evolucionar mañana y noche, etc. Las funciones biológicas deben hacerlas centrados en la enfermedad actual. Ese es el espacio en donde nos movemos. La revisión anamnésica por aparatos y sistemas también está centrada dentro de lo que es la enfermedad actual. Los antecedentes que comienzan desde que la persona va a ser concebida hasta el momento en que empieza el episodio actual, en todas las áreas, y luego de eso que concluimos la anamnesis, que estaba dividida en una anamnesis próxima, en una anamnesis remota, que son los antecedentes. Hacemos el examen general. Y el examen general lo van a hacer siempre. Y está constituido por la ectoscopía, por las funciones vitales, la evaluación del estado general, considerando el estado de conciencia, el estado de hidratación, el estado de nutrición, las fases, la actitud, el examen de piel y faneras, el examen de linfáticos, el examen osteomioarticular y la marcha. Cuando acabamos el examen general, iniciamos el examen regional. En digestivo vamos a pasar al examen regional. El examen regional se hace de manera un poco diferente que en otras rotaciones. Teóricamente hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación. Pero en digestivo hacemos inspección, auscultación, percusión y palpación. O sea, hay un orden diferente. Y les voy a explicar por qué. Hay también exámenes especializados a nivel anal, el tacto rectal, etc. El paciente debe estar en decúbito dorsal con el abdomen descubierto, cómodo y relajado. La vejiga debe estar vacua. Tener una luz adecuada, una luz natural, o si no, una buena luz
con energía eléctrica. Las manos del explorador deben estar limpias, tibias, uñas recortadas. ¿Correcto? Si tomamos un examen a un alumno para hacer su rúbrica sumativa y tiene las uñas largas, debe estar jalado. Porque sus uñas tienen que estar recortadas. Peor si están sucias, ¿no? No lo debemos pasar. En la inspección vamos a ver la configuración del abdomen. Nos ponemos a los pies del paciente y vemos qué conformación tiene el abdomen. Si es un perfil de S itálica, si es simétrico, o sea, comparamos el hemiabdomen derecho con el hemiabdomen izquierdo y con eso sabemos de la simetría. Por decir, trazamos una línea mediana y comparamos el hemiabdomen derecho con el hemiabdomen izquierdo. Si ambos son similares, entonces digo que es simétrico. Si no fueran similares, explico por qué no es simétrico. O sea, abdomen asimétrico porque hay un bulto, porque hay una excavación, porque hay cicatrices, porque hay latidos anormales, no sé. Pero describo por qué es asimétrico. Describo si hay tumoraciones, describo si el abdomen es excavado, si el abdomen es globuloso, si es balonado, si es prominente. Hay abdómenes que son en personas que son muy obesas o que luego de la obesidad han adelgazado y el abdomen se dobla hacia adelante y le llamamos abdomen en delantal. O sea, el abdomen cae sobre la pelvis del paciente. Se llama abdomen en delantal porque funciona como un delantal el propio abdomen y tenemos que levantarlo si es que queremos ver los genitales. Vemos la movilidad del abdomen, si se moviliza con la respiración. El abdomen lleva un ritmo junto con la respiración, puede ser más marcada en los niños, más marcada en los varones, puede estar patológicamente exagerado, patológicamente disminuido, o puede estar ausente los movimientos, sobre todo cuando hay un abdomen agudo. Entonces, vamos a describir la simetría, comparando un lado con el otro. Vamos a describir cómo está el ombligo, si es céntrico, si está deprimido, si está protruido. Vamos a describir los movimientos respiratorios, si el abdomen se mueve o no se mueve con la respiración. Si hay latidos anormales en el epigastrio, mesogastrio o en el hipogastrio. Vamos a describir si hay manchas, acá hay una mancha café con leche, y si hay varias manchas café con leche que siguen un trayecto nervioso. En semiología general les explicaron que esas manchas café au lait, en francés, las describen en relación a nódulos, y si esos nódulos siguen un trayecto nervioso, estamos hablando de una neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. Entonces, nos interesa observar si hay latidos, si hay fenómeno herniario. Ahora lo podemos ver. Por decir, en este abdomen vamos a observar el ombligo central. Observan grasa periumbilical importante y estrías, ¿no? Atróficas. Esas estrías indican ruptura de fibras
elásticas porque la persona subió mucho de peso, tuvo un embarazo o algo por el estilo. Hay una proyección de las vísceras intraabdominales hacia cuando observamos el abdomen. Sabemos dónde está ubicado el hígado y en dónde se proyecta, dónde está ubicado el estómago y cómo se proyecta, dónde está ubicado el ciego, el apéndice cecal, el colon ascendente, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el ángulo hepático del colon, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Y los intestinos delgados. Cuando estamos haciendo la inspección del abdomen, no debemos dejar de evaluar el abdomen con algunas maniobras. Si el paciente está de pie y hay una protrusión de este tipo, nos hace pensar en un fenómeno herniario. Si le hacemos pujar al paciente y aparece esto, si durante la maniobra de Valsalva aparece un bulto y en reposo desaparece, eso se llama fenómeno herniario. Todavía no hablamos de hernia porque la hernia ya es un diagnóstico. Pero si observamos esto, cuando el paciente puja o cuando levanta la cabeza para sentarse, eso corresponde a diastasis de rectos. Y la diastasis de rectos se debe fundamentalmente a que, ¿recuerdan ustedes en anatomía los músculos rectos del abdomen? Que todos los hombres lo tenemos así bien marcados, con sus cuadraditos, bien bonito. A veces lo dibujamos incluso en el polo. Para Halloween lo mostramos más. Está unido a nivel mediano por una banda aponeurótica. En algunas personas esa banda está un poco abierta y genera lo que llamamos diastasis. Y puede ser a nivel, digamos, una diastasis a nivel cercana a la zona umbilical, o puede ser una diastasis completa, abierta totalmente, de arriba abajo, o puede haber una diastasis solo supraumbilical, o una diastasis infraumbilical, como en este caso. Entonces, fíjense que solo en la inspección yo ya puedo tener datos prácticamente diagnósticos de procesos intraabdominales. Aquí ven una diastasis de rectos importante. La división topográfica del abdomen la han aprendido en anatomía, la han aprendido en rayos X, en radiología. Existe una división en 9 regiones. Se trazan 2 líneas verticales, una línea medio clavicular y otra en el borde externo del músculo recto. Y otras 2 líneas horizontales por debajo de la 10ª costilla y de la espina ilíaca anterosuperior. Y con esto tenemos 9 espacios: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Y como les digo, esto ya lo conocen y tienen proyecciones que son fáciles de determinar para
la parte anatómica, que ahora ya no la describimos como los que no saben medicina, ¿no? Que decimos, me duele acá, me duele allá. No, no. Hablamos, el paciente tiene dolor en la zona epigástrica, tiene dolor en el mesogastrio, tiene dolor en el hipogastrio, etc. Entonces, nos vamos a referir siempre a la descripción anatómica conocida por todos y podemos evolucionar signos y síntomas con una ubicación que todos la conocen. No existe fantasía, no existe error en esto. Hay otra forma de dividir el abdomen con una línea mediana que pasa por el ombligo y una línea horizontal también que pasa por el ombligo, y tenemos el abdomen dividido en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Entonces, si yo encuentro patología que más se expresa en un cuadrante, describiré que lo presente en un cuadrante. Si más se expresa en la fosa ilíaca izquierda, describiré en la fosa ilíaca izquierda, y así sucesivamente. Seguimos hablando de las proyecciones anatómicas, que ustedes la conocen bien. Cuando hacemos radiología, sea esta rayos X, sea esta tomografía, sea esta resonancia, etcétera, siempre nos vamos a describir a esta división conocida por ustedes. Entonces, en la inspección debemos ver algunas características fundamentales de la pared abdominal. Si hay latidos anormales, si hay nevus que son malignos, hay nevus que son benignos, la mayoría son benignos. ¿Qué color tiene ese nevus? ¿Es un nevus pardo? ¿Es un nevus azul? ¿Es un nevus de color negro? ¿Es un nevus de color rubí? Hay esos nevus rubí que aparecen más en las mujeres o en cualquiera, hombre o mujer con disfunción hepática. Si hay manchas, ¿qué manchas son? Hipocrómicas, blanquecinas, como sucede en el PIAN, como sucede en enfermedades donde hay despigmentación. Si son manchas oscuras, si son manchas hipercrómicas, etc. Los neburubí que decíamos, las telangiectasias, que son estas formaciones vasculares que también se relacionan con disfunción hepática o con exceso de estrógeno. Vemos si hay cicatrices en la piel. Y no solo basta describir que hay una cicatriz en la piel, debemos describir cómo es esa cicatriz, qué forma tiene la cicatriz. ¿Es una cicatriz lineal? ¿Es una cicatriz viciosa? Esas cicatrices que se forman cuando una herida se complica y cierra por segunda intención y deja una banda muy gruesa, ancha, de cicatrización. Hay cicatrices queloides que obligan incluso a una cirugía plástica, estética. Debemos describir en qué ubicación tiene la cicatriz. Hay personas que tienen una serie de cicatrices abdominales
y eso también nos da dando información. Si un paciente lo encontramos con una obstrucción intestinal y tiene múltiples cicatrices en el abdomen, tenemos que pensar que ha tenido varias laparotomías y como consecuencia de las laparotomías suele haber también formación de bridas y estas bridas ser un motivo de obstrucción intestinal. Debemos observar si hay estrías, como les decía, si hay tumoraciones, si hay depresiones, si hay edema de pared, en donde se pone como una piel de naranja, en donde el edema va a dejar una marca cuando la palpemos, si hay hernias o eventraciones, que son dos temas diferentes. La hernia aparece por un orificio natural, la eventración aparece por una zona de cicatriz donde hubo una intervención quirúrgica. Observamos las venas pueden ser visibles en las personas de piel blanca, pero también pueden ser circulación colateral. Cuando se trata de circulación colateral, la circulación va a ser, las venas van a estar dilatadas y tortuosas. Y la circulación colateral clásicamente la dividimos en dos grupos grandes, ¿no? La circulación colateral tipo cava en el abdomen o la circulación tipo porta. En la región periumbilical hay que observarla, se observa también el signo de Cullen cuando hay un paciente con pancreatitis. En la región lumbar y flanco derecho y flanco, el signo de Gray-Turner. Y también nos interesa ver la distribución del vello pubiano, porque hay una distribución de vello pubiano femenina en triángulo invertido y una distribución del vello pubiano en rombo masculino, ¿no? Aquí ven algo que le llaman fenómeno preherniario, pero bueno, es una zona del ombligo más protruida que puede corresponder a una pequeña hernia umbilical, un abdomen con aumento de la grasa periumbilical y en hipogastrio, y ven las estrías en el paciente. Otro abdomen con su grasita habitual, ombligo central, deprimido. Aquí un ombligo protruido, debe ser una hernia umbilical. A este paciente, si esto, cuando puja, sale aquí el bulto y cuando reposa vuelve a bajar, eso sería un fenómeno herniario que correspondería a una hernia umbilical. Y aquí ven una equimosis, una zona equimótica periumbilical que puede corresponder a un síndrome de Cullen. Aquí ven unas manchas algo oscuras, azuladas, con una piel de naranja, ¿no? O sea, hay edema aquí. Y aquí otra mancha con bordes imprecisos, pero que no sale muy bien en la foto para saber si esta de acá corresponde a una equimosis, estas corresponden a equimosis o corresponden a una neoplasia. Cuando les decía de circulación colateral, hay dos grandes circulaciones colaterales. Les dije que había la circulación tipo porta y la circulación tipo cava. En la tipo porta es periumbilical, le llaman en cabeza de medusa. Y el ejemplo aquí es explica lo que hablamos.
Y cuando la circulación es en flancos, le llamamos circulación tipo cava. Entonces, la circulación colateral no solo es presencia de venas, sino venas dilatadas y tortuosas. O sea, son tipo várices. Si no, no es circulación colateral. Esta circulación colateral la podemos nosotros aplanar con los dedos índices y ver incluso el flujo, si el flujo va de arriba abajo o de abajo arriba. Aparte de eso, en este paciente pueden observar que existe la protrusión de la cicatriz umbilical, ¿no? Aquí hay un fenómeno herniario, probablemente hay una hernia umbilical asociada. Aquí vemos circulación venosa tipo porta. Acá también circulación en cabeza de medusa, típico. Es un paciente que, miren, hay acá unas marcas, ha estado fajado. Porque a muchos pacientes con ascitis y con hipertensión portal, luego de evacuar líquido ascítico, se les fajaba y para que, digamos, a generar cierta presión para que no se llene rápido, ¿no? Pero aquí ven la circulación tipo porta, pero que llegaba, fíjense, hasta la región de hipogastrio, ¿no? O sea, esta va extendiéndose hacia los lados como una estrella, como una medusa misma, una cabeza de medusa. Aquí circulación tipo porta, tipo cava, en flanco. La auscultación no es simplemente la auscultación solo de ruidos intestinales. Y para no olvidarnos, vale la pena empezar por hacer la auscultación de hipocondrios. ¿Y por qué auscultamos los hipocondrios? Los auscultamos en la búsqueda de frotes. Cuando hay una perihepatitis o una periesplenitis, van a encontrar frotes. Luego debemos explorar los vasos. ¿Y qué vamos a buscar en los vasos? Vamos a buscar soplos sistólicos o soplos sistodiastólicos. Y ya saben ustedes, y lo van a recordar cuando roten por cardiovascular, que el soplo indica turbulencia. Y turbulencia significa que hay un vaso que ha cambiado de calibre. Hay una estrechez, una dilatación y va a generar soplos. Entonces, cada vez que encontramos turbulencia, van a haber soplos. Y si hay soplos, hay un problema vascular a determinar. Y masas. Cada vez que encontremos masas, una masa abdominal, debemos describir cómo se encuentra la masa a la inspección. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño tiene la masa? ¿Qué ubicación tiene la masa? En el cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho, etc. ¿Qué consistencia, o sea, a la ocultación, qué se encuentra en la masa? Si se encuentran ruidos hidroaéreos, si se encuentran soplos, ¿qué es lo que se encuentra? Si hay latido o no hay latido en la masa. Si la masa se moviliza o no se moviliza con la respiración. ¿Qué consistencia tiene la masa encontrada? ¿Es blanda? ¿Es dura? ¿Es pétrea? ¿Es remitente? ¿Qué genera el palpar la masa? ¿Genera dolor? ¿No genera dolor? ¿Genera molestias severas? ¿Molestias suaves? ¿Está adherida la masa a los planos profundos o está adherida la masa a planos superficiales? Entonces, cada vez que tengamos masas, la vemos a la inspección, vemos su tamaño,
vemos su ubicación, ocultamos la masa, vemos también si hay latidos, ocultamos la masa, palpamos la masa, vemos la consistencia de esa masa, si es blanda, dura, pétrea, si es dolorosa, no es dolorosa, se moviliza o no se moviliza con la respiración, está adherida a los planos profundos, está adherida a los planos superficiales. ¿Es una masa o son varias masas? Y si estas masas están comunicadas entre sí, puede suceder que yo presione una masa y se infla la otra masa. Entonces nos indica que hay una comunicación entre esas masas. ¿Correcto? Sí, doctor. Los ruidos hidroaéreos. En ruidos hidroaéreos hay quienes dicen oculten en cualquier parte y si hay ruidos ya se acabó la ocultación. No es así. Debemos ocultar todo el abdomen. Hay pacientes que tienen silencio abdominal en una parte del abdomen y en otra parte hay ruidos. Y eso ya me está haciendo algún tipo de aproximación diagnóstica. Y ya sabemos pues que los ruidos hidroaéreos están generados por esa combinación que hay entre el líquido y el gas, ¿no? Entonces debemos examinar todos los cuadrantes. Cada ruido hidroaéreo tiene una intensidad. Y la intensidad puede estar normal, aumentada o disminuida. Normal, cuando ustedes ponen el estetoscopio por el lado de membrana y ocultan rápidamente ruidos, esa intensidad está normal. Pero, por supuesto, van a tener que examinar muchos abdómenes para que ya se les quede grabado qué es normal y qué es anormal. Si encuentran ruidos uno que otro, probablemente está disminuido. Pero si quieren saber exactamente si está aumentado o disminuido, cuentan cuántos ruidos hidroaéreos hay en un minuto. Y así, si van a su libro, y su libro le va a decir cuántos ruidos deben de haber en un minuto. Los ruidos tienen timbres, pero el timbre que importa desde el punto de vista patológico es el timbre metálico. Encontramos el timbre metálico cuando hay gas, aire a presión y van a tener un sonido algo anfórico. Y la frecuencia que les decía también, pues que está normal, aumentada o disminuida. Cuando yo pongo el estetoscopio y en un minuto no encuentro ruidos, me quedo 2 minutos. Y si no hay ruidos, eso es silencio abdominal. Sin embargo, si yo rasco la pared o toco la pared abdominal y vuelvo a poner el estetoscopio y aparecen ruidos, esos son ruidos estimulados. Si no hay ruidos, se habla de ileo. Hay una parálisis del movimiento intestinal. Y si hay un exceso de ruidos, está acelerado el movimiento intestinal. Y si hay pocos ruidos, hay un problema que ha enlentecido la peristalsis. En cuanto a la intensidad, en forma práctica, normal, es cuando pongo mi estetoscopio y escucho ruidos. Disminuida si tengo que pedir que todos se queden calladitos para escuchar un ruido. Y aumentada cuando escucho los ruidos intestinales de mi compañero cuando está con hambre sin necesidad de un estetoscopio. La percusión la hacemos dígito digital. Cuadrante por cuadrante. También la podemos hacer en franjas o podemos hacerlo de manera radial. Cualquiera de los tres valen, pero cada uno
me permite evaluar de manera distinta, pero debemos conocerla. Se trata de evaluar la sonoridad abdominal. Y esta sonoridad la determinamos en base a esa variación entre lo totalmente sonoro, que es el pulmón, y lo que no es sonoro y es mate, que es el músculo. Entre esos dos niveles puedo definir si estoy frente a un líquido, frente a un tumor sólido. Si encuentro matidez desplazable, pienso en ascitis. Si encuentro una matidez de concavidad superior, sigo pensando en ascitis. Si encuentro una matidez de concavidad, ya me equivoqué. En matidez de concavidad superior, pensamos en tumor pélvico. Y matidez de concavidad inferior, pensamos en ascitis por cualquiera de las causas de ascitis. Debemos percutir las vísceras y debemos determinar el espacio de Traube. El espacio de Traube lo aprendieron ustedes cuando estudiaron anatomía y es un espacio semilunar que tiene una caja de resonancia que es la cámara gástrica. Cuando el espacio de Traube sale mate, que significa espacio de Traube ocupado, eso es patológico. Y cuando es sonoro, eso es lo normal. Cada vez que el espacio de Traube me sale ocupado, indica que hay crecimiento o del hígado, o del vaso, o un derrame pericárdico, o algo por el estilo. La percusión hepática nos permite determinar el span hepático, o sea, la altura hepática. Yo debo percutir el hígado en sus 3 dimensiones, por lo menos. En la línea medio clavicular, en la línea axilar anterior y en la línea medio esternal. Porque puede ser un hígado que está de tamaño normal en el lóbulo derecho del hígado, pero tiene un gran crecimiento del lóbulo izquierdo en la zona epigástrica, ¿no? Debo hacer la percusión de vaso, que hay que hacerlo de manera muy delicada, y cada vez que hay una masa, también debo hacer la percusión de las masas. La palpación debe hacerse la palpación superficial, la palpación media y la palpación profunda. En la palpación lo primero que determino es la sensibilidad. Luego determino la temperatura, determino la textura de la piel, si es elástica o no es elástica, la humedad de la piel, el estado de la pared, si la pared es depresible, no es depresible, es fácilmente depresible, etc. O si es una pared dura, pétrea, o si es una pared dura en tabla, como sucede en una peritonitis. Y a la palpación profunda vamos a palpar las vísceras del aparato digestivo elemental, el hígado por lo menos bien examinado, el vaso y el colon. Y deben de aprender unas 3 técnicas para palpar hígado, un par de técnicas para palpar vaso y una técnica para palpar colon. Los vasos abdominales también deben ser palpados, sobre todo la aorta. Y debemos explorar puntos dolorosos y maniobras. No es para que me pongan en la historia puntos dolorosos negativos, porque no me están diciendo nada, yo no sé cuántos puntos dolorosos buscar. De repente conocen un solo punto doloroso y ese es el que buscaron y salió negativo, pero hay muchos más. O sea, solo para ver apéndice hay unos 15 tipos de puntos, entre puntos y maniobras, para determinar un proceso
de inflamación aguda apendicular. La palpación de masas, la búsqueda de hernias o eventraciones y el tacto rectal. En la palpación media hablábamos de que si era depresible o no era depresible, y cada vez que palpamos un abdomen doloroso, debemos iniciar por la zona que no duele y terminar con la zona dolorosa. Si iniciamos por la zona dolorosa, el paciente va a saltar y no nos va a dejar examinar ya. Y ya va a sentir que le duele todo. Entonces, le preguntamos al paciente, ¿dónde es que le duele? Y examina primero lo que no duele. El paciente inmediatamente le va a decir, no, ahí no tengo dolor. Sí, por eso le estoy examinando lo que no duele para ver qué hay en su abdomen. Y al final examino la zona dolorosa. Entonces, y cada vez que examinamos en palpación profunda una víscera abdominal, debemos determinar claramente el tamaño de la víscera, la consistencia de la víscera, es blanda, es dura, semidura, pétrea, la movilidad, si se moviliza o no se moviliza con los movimientos respiratorios, si la víscera es dolorosa o no es dolorosa, si existe ptosis de la víscera y las masas, como les decía. Y en puntos dolorosos hay una gran variedad de puntos dolorosos. Investiguen, apréndanlos gradualmente, pero describan en su historia los que ustedes han buscado y los que saben explorar. Si saben explorar 5 puntos, describan los 5. Si saben explorar 10, anoten los 10. Si no saben ninguno, hablen con su profesor. Pero antes de hablar con su profesor, lean su libro. El signo de rebote es un signo que de todas maneras lo tienen que conocer, que es el llamado Bloomberg, e indica una reacción peritoneal aguda. Es un marcador de peritonitis. El signo de Murphy es un signo típico de inflamación vesicular y nos indica colecistitis. El signo de McBurney nos indica apendicitis, pero hay un McBurney izquierdo que indica diverticulitis, hay la maniobra de Morris, la maniobra de Lange, la maniobra de San Martino, la maniobra de Robson, la maniobra de Maquesa-Clay, etc. Entonces hay muchos más puntos vesiculares, apendiculares, los renoureterales que lo aprenden en la rotación de nefroendocrino, los puntos pancreáticos, los puntos coledocianos, el punto pancreato-coledociano, etc. Y hay una serie de maniobras que nos permiten también evaluar e incluso casi establecer diagnóstico. Un bazuqueo gástrico me indica un síndrome pilórico. Y le llamo bazuqueo a ese sonido de gorgoteo que se produce en un estómago con un píloro cerrado y que se ha distendido y que suena como una botella con poca cantidad de agua. Cuando la sacudo hay un sonido, un cloc, cloc, que indicaría que es lo que le llamamos bazuqueo. Igual lo hacemos en el paciente y si encontramos ese bazuqueo, hay un problema gástrico importante. Cuando encontramos este mismo signo en el intestino, le llamamos ruidos de succión intestinal. Indica también una obstrucción intestinal. La citis, en donde encontramos el signo del oleaje, los signos de defensa muscular, la contractura abdominal peritoneal, la maniobra de Prohn como una maniobra vesicular, las maniobras y signos apendiculares de Morris, Lange, Bloomberg, Robson, acá le falta la G,
el signo del obturador, la maniobra de San Martín, etc. Todo eso lo van a ir aprendiendo gradualmente. Y debemos aprender por lo menos 3 técnicas para palpar hígado. La técnica de Mathieu, que es la técnica del enganche, la de Chofar, la bimanual, y la de Glenard. Y de acuerdo al paciente van a utilizar las diferentes técnicas para lograr precisar qué está pasando con el paciente. Luego vamos a... Le he pasado un video de YouTube a la delegada para que lo ponga en la presentación. En la semiología de vaso tienen que ser muy cuidadosos y delicados. No es como el hígado. Es un órgano muy delgadito, suave, y hay que examinarlo con mucha delicadeza. Normalmente es difícil percutirlo. Cuando es fácilmente percutible ya estamos pensando que hay algo patológico. Pero quien sabe percutir va a encontrar una zona de matidez esplénica normal. Normalmente no es palpable el vaso. Vaso palpable sí es patológico. Y hay que palparlo en decúbito lateral derecho y en decúbito dorsal. Entonces, delegada. Sí, doctor. Sí, revisé el mensaje que me mandó. Ya lo he pasado también al grupo. Páselo